El sistema MacroPro también cuenta con un menú para registrar los costos de las obras y proyectos, donde se pueden ir registrando las compras de materiales e ir afectando a la obra, de tal manera que se puede saber cuánto material se ha invertido en dicha obra y al final saber el costo total. Además de ir facturándole al cliente, también se podrá saber cuánto se le facturó al cliente y cuánto invertimos en la obra. Hagamos un ejemplo. Vamos al menú de obras, órdenes de compra. Aquí se pueden registrar órdenes de compra y también facturas de proveedores. Nos preguntará primeramente si queremos imprimir el reporte. Lo podemos seleccionar con F6 y señalamos qué reporte es. Enter. Y nos preguntará la fecha del documento. Normalmente pone la fecha del día, pero la podemos cambiar. Enter. Nos mandará un menú para seleccionar si es orden de compra, remisión o factura. Seleccionamos la opción factura y Enter. Nos preguntará si es material para stock del almacén o para cargarlo a alguna obra determinada. Escogemos obras. Nos preguntará el folio de la factura. Podemos teclear el folio o darle Enter para que ponga algún folio consecutivo. Referencia. Si es que hay alguna orden de compra, la buscaremos con F6 o dejamos el campo en blanco. Nos pregunta proveedor y lo buscamos con F6. El proveedor, ya sea por nombre o por RFC, lo señalamos y nos presentará enseguida una pantalla para capturar el UUID del XML de la factura. Si no tiene el UUID, oprimir F10 para saltar el campo. Nos vuelve a preguntar por alguna otra referencia. Se la capturamos o damos Enter. La fecha de referencia podemos dar Enter. Almacén buscamos con F6 y asignamos el almacén. Nos preguntará el asiento contable. Dejaremos el que aparece por default o buscamos algún otro asiento con F6 y Enter. Luego nos preguntará qué cantidad y de qué artículo le vamos a comprar al proveedor. El artículo lo buscamos con F6 y lo podemos buscar por descripción del artículo, por código 1, por código de barras, por código del proveedor o por algún otro dato adicional. Señalamos el artículo, Enter y nos presentará el costo unitario del artículo. Por default, trae el costo de la última compra realizada al proveedor en cuestión. Lo podemos modificar o nada más darle Enter, si es el mismo costo. Esto nos presentará una pantalla con los descuentos del artículo, los impuestos como el IVA o el IEPS, la fecha de entrega de la mercancía, entre otros. Capturamos los datos de descuento y demás campos, y nos presentará otra pantalla para indicarle a dónde se van a cargar los costos del artículo, a qué obra y qué concepto podemos buscar con F6 y asignarlo. Si hay más material que se va a adquirir, seguiremos registrando qué cantidad y qué artículo o terminamos la factura con F10 y nos preguntará el sistema si hay algún cargo adicional, ya sea por flete o gastos de importación. Si no hay cargos adicionales, podemos terminar oprimiendo de nuevo F10, grabamos la aplicación y aplicamos. En este momento nos presentará en automático el asiento contable que se generó por la operación. Damos F10 y nos presentará el reporte de recepción de mercancía. Oprimimos el botón salir o escape y ya cargó todo el material a la obra especificada. Podemos ver reflejada dicha obra si nos vamos al módulo de obras que está en la pestaña Operaciones, Obras, Reportes, escogemos el reporte, estado por obra y donde dice el nivel de obras. Podemos seleccionar si queremos el reporte de un total de la obra o seleccionamos por concepto o un auxiliar. Si le dejamos nivel de obras, nos traerá nada más los totales invertidos y facturados por obra y capítulo, pero si escogemos nivel concepto o nivel auxiliar, nos traerá más detalladamente los costos de cada obra. Se dispondrá en el módulo de obras de un catálogo para dar de alta todas las obras que se manejen en la empresa. Esto se registra en 3 módulos: Obras, Menú Catálogos, Obras, donde se dispondrá de 3 botones para agregar, modificar o borrar de alguna forma.
Aquí es donde podrán dar de alta el costo de la obra y los diferentes capítulos de la misma con fechas tentativas de terminación. En el módulo de ventas se podrá ir facturando al cliente el avance de cada obra y se irá registrando todo lo facturado al cliente. Veamos un ejemplo. Nos vamos a la pestaña de operaciones, ventas, facturación. Escogemos el reporte para facturación electrónica CFDI. Con F6 buscamos el reporte y Enter 2 veces. Nos presentará el tipo de movimiento, ya sea cotización, pedido, remisión o factura. Escogemos factura y Enter. Nos pregunta si es factura normal o para obras. Escogemos obras. Enter. Pregunta folio. Enter. Fecha, pone la del día. Enter. Referencia si existe alguna remisión o pedido. Lo buscamos con F6 o damos Enter. Orden de compra. La capturamos o damos Enter. Nos pregunta cliente. Lo buscamos con F6 por descripción del nombre del cliente, por RFC, por dirección o teléfono. Señalamos el cliente y Enter. Nos pregunta el vendedor por si pagamos comisiones al vendedor, Enter. Almacén, lo buscamos con F6 y señalamos. Asiento contable, lo buscamos con F6 y señalamos el asiento venta y Enter. Después nos pregunta cantidad. Tecleamos 1.00 y en artículo buscamos algún otro con F6. Luego nos preguntará el precio a facturar. Lo tecleamos y Enter. Nos presentará la pantalla para los descuentos o los IVAs o IEPS, Enter, varias veces, y nos presentará una pantalla para ver dónde vamos a cargar dicha factura, a qué obra, que podemos buscar la obra y el concepto con F6. Lo señalamos y en capítulo facturamos 1 o un 2, según sea el capítulo a facturar. Si queremos hacer alguna observación final en el detalle de la factura, lo podemos hacer tecleando el comentario. Si no, terminamos con F10 y nos preguntará si queremos hacerle cargo adicional como flete o seguro. Si no hay cargos, oprimimos F10 y nos presentará una pantalla para indicar si el cliente pagará de contado o a crédito o dejamos ninguno. Enter, y nos presentará los métodos de pago para el SAT. Normalmente se escoge PPD, pago de parcialidades o diferido. Enter. Nos presentará otra pantalla con las formas de pago para el SAT. Podemos dejar por definir y aceptar. Por último, nos preguntará si queremos procesar el documento. Clic en Sí y nos presentará cómo quedó el asiento contable. Oprimimos F10 y nos presentará en pantalla el texto de la factura. Clic en botón Salir o Escape. Y nos presentará en pantalla si queremos ver el PDF o enviar por email, lo cual es opcional, o contestar no y listo. La factura que acabamos de realizar se irá cargando a lo facturado al cliente de dicha obra y la podemos ver reflejada en un reporte. Este reporte lo podemos sacar yéndonos nuevamente a la pestaña de operaciones, menú, obras, reportes, reporte estado por obra o estado por conceptos de la obra.